Hola chicas, un saludo para todas. Qué rico poder terminar estos 3 días de ayuno estudiando estas 3 mujeres que nos han llevado en este hermoso proceso de soltar, enfrentar, disolver, sanar, para que nuestro corazón esté limpio y preparado para ese nuevo propósito, para esa cosa nueva que Dios tiene para nosotras. Recordemos que el corazón tiene que estar listo para poder vivir esa nueva identidad, como estas 3 mujeres, para vivir esa nueva identidad que el Señor nos ha dado. Y hoy vamos a terminar entonces estudiando a María de Betania. Recordemos que María de Betania es la hermana de Lázaro, aquel que Jesús resucitó, la hermana de Marta, muy conocida por el pasaje de Lucas 10, del 38 al 42, y vamos a arrancar estudiando un poco de esta mujer con este pasaje. Si me acompañan, por favor, en Lucas 10, del 38 al 42. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, esta es María de Betania, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, recordemos que aquí María de Betania nos está enseñando que inteligencia espiritual también es saber encontrar el momento apropiado para lo que tengo que hacer. Las mujeres somos muy buenas en ocuparnos de buenas cosas, pero a veces no siempre en el momento apropiado. Este no era el tiempo de ocuparse de los quehaceres de la casa. Por supuesto, hacer los quehaceres de la casa, ser hospitalarios, preparar la casa, preparar la comida, hace parte de la labor, ¿cierto?, de la que tenemos que ocuparnos. Pero a veces nosotras nos ocupamos de eso cuando hay que ir a la reunión, cuando hay que hacer el devocional, cuando hay que estar con la pareja, cuando hay que compartir con los hijos, ¿sí? Con esto no quiero decir, vuelvo y les repito, que sea malo ser hacendoso y hospitalario, no. Lo que pasa es que hay que saber encontrar el momento apropiado de acuerdo a las prioridades de vida, y eso se llama inteligencia espiritual. Y aquí vemos a María, conocida como una mujer con inteligencia espiritual, analizándolo desde esta perspectiva. No era común para las mujeres de aquel entonces participar de los espacios educativos de aquella época. Y aquí ellas tienen al mejor maestro en casa. No, vuelvo y le repito, no era común que pudieran hacerlo. Y está en casa el mejor maestro enseñándoles la palabra de Dios, compartiendo con ellas. Pero más aún está Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. Era una familia, por los datos que nos da la palabra de Dios, con capacidad económica. Pudieron haber contratado a una persona que se ocupara de eso y aprovechar el momento para sentarse con él. Y María escogió la mejor parte. Esta era María, una mujer con inteligencia espiritual. Ella nos enseña que todo tiene su tiempo. Y bueno, que no nos pase, porque yo sí creo que la gran mayoría de nosotras a veces sufrimos no por hacer cosas malas, no, sino por hacer cosas buenas en el momento inapropiado, desatendiendo las prioridades de vida, ¿sí? Muchas veces, vuelvo y les repito,
María fue una mujer que aprendió a establecer prioridades. Y usted y yo tenemos que hacerlo si queremos preparar el corazón. Nuestra primera prioridad es Dios. Nuestra segunda prioridad, por supuesto, es cuidarnos a nosotras mismas, nuestra pareja, las que tenemos pareja, nuestros hijos. Ya después viene la casa, la cocina, por supuesto el trabajo, las que trabajan. Pero a veces es al revés, ¿no? Cuántas veces, yo las motivo a que pensemos cuántas veces su casa ha estado perfecta, limpiecita, muy organizada, pero de pronto una vida devocional muy pobre, de pronto un esposo desatendido sexualmente, desatendido aún en el cuidado de él, de sus cosas, de su comida. Tenemos que saber administrar nuestro tiempo si queremos consagrarnos, si queremos tener, por supuesto, ese corazón dispuesto. Pero ella nos enseña que la prioridad más importante era Jesús. Lo fue antes del milagro de la resurrección de Lázaro. Este pasaje que acabamos de leer fue antes de la resurrección de Lázaro, pero también lo fue después del milagro. ¿Sí? María era una mujer enamorada de su Señor y de su Salvador. Y vamos a leer ahora otro texto que nos narra la palabra de Dios después del milagro de la resurrección de su hermano, por supuesto. Dice así la Biblia en Juan 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, por eso se llamaba María de Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, como siempre. Pudieron haber contratado a alguien porque es que viene el que resucitó a mi hermano. Es que viene el Salvador del mundo a compartir con nosotros. El Dios hecho hombre, el mejor maestro de la época. Pero Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Y María, la que estábamos estudiando, María de Betania, tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjenla en paz, respondió Jesús. Miren tan bello como defiende a la mujer. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Volvemos a hablar de inteligencia espiritual. También significa hacer lo correcto en el momento apropiado. No quiere decir que darle a los pobres, que darle a aquellos que necesitan no sea algo bíblico y algo que usted y yo tenemos que hacer, pero es que este no era el momento. Este era el momento de honrar a Jesús. Este era el momento de compartir con Jesús. Estaba a punto de ser crucificado. Jesús venía diciéndole a los suyos, y estos eran muy cercanos a él: pronto me voy a morir, pero voy a resucitar. Ellos tenían alguna idea de que pronto él iba a partir, y María siempre supo hacer lo correcto en el momento apropiado. Una mujer con mucha inteligencia espiritual. Pero quisiera que también meditáramos en algo, ya hablando de preparar nuestro corazón. María fue una mujer que aprendió a soltar las expectativas que otros tenían de ella. Acuérdense que venimos hablando de lo importante que es soltar
aquello que no depende de nosotros. De usted no depende lo que otros piensen, las expectativas que otros tengan de usted. De usted no depende eso. Bueno, María aprendió a soltar eso, porque ¿cuál era la expectativa de la época para María? No era que estuviera a los pies de Jesús, la expectativa era que estuviera como Marta, ocupada en todos los quehaceres. Pero María soltó las expectativas y entendió cuáles eran sus prioridades, cuál era la expectativa de Judas y seguramente de muchos que estaban ahí, judíos y religiosos. No era que ella derramara ese perfume, y menos que lo secara con su cabello. Eso era una tarea que hacían los sirvientes y no precisamente con el pelo de ella, ¿sí? Eso era algo no apropiado para la época, pero era una evidencia de ese amor, de esa rendición total, de ese valor que Jesús tenía para María. María tuvo que aprender a disolver esos paradigmas sociales, lo que se esperaba de una mujer en aquella época. Y miren que Jesús honró eso, la defendió, la exaltó. Muchas veces podemos pasar por incomprendidas porque estamos enamoradas del Señor. Muchas veces vamos a tener que no llenar expectativas por hacer la voluntad de Dios. Las expectativas aún de los más cercanos, aún de aquellos que están en la iglesia. No se mortifique por lo que otras piensan de usted, de los suyos, de su casa, ¿no? Mortifíquese más bien, o no mortifíquese. A lo que estudiábamos el ayuno anterior con María Magdalena. Más bien ocupémonos de hacer la voluntad del Señor. Y terminando con lo que nos reúne, la líder Saidi nos pidió que la acompañáramos en 3 días de ayuno por todas estas peregrinas y que clamáramos también porque muchas en este año tenemos más peregrinaciones por venir, el próximo año podamos subir. Pero uniendo estas dos cosas, yo pensaba, María representa lo que están haciendo estas 50 mujeres, lo que queremos hacer muchas de nosotras, que quizás ir a Israel es una inversión grande, que muchos pudieran decir, uy, todo eso, se va a gastar todo eso, pero ¿será que tener una aventura maravillosa con el Señor y poder disfrutar de sus promesas en esa tierra? Dice Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Este pasaje fue cierto en aquella época, lo sigue siendo hoy. No es demasiado la inversión que usted y yo podamos hacer, quizás desatendiendo la expectativa de otros, quizás poniendo a otros incómodos, que no tienen el corazón enamorado del Señor y que pueden cuestionar, usted va a invertir todo eso para irse allá donde están en guerra, donde en cualquier momento puede pasar algo, ¿sí? ¿Sí? Les recuerdo que a Jesús lo querían matar. Y si usted sigue leyendo este texto, se va a dar cuenta que no solamente querían matar a Judas, también querían matar a Lázaro. O sea, seguras tampoco estaban al lado de Jesús en aquella época. Bueno, cada cual asume sus riesgos, pero yo me estoy alistando para subir a Israel. Quiero subir este año, quiero subir el próximo año, le estoy orando al Señor
y estoy ahorrando y me estoy preparando, yo le animo a que usted, inspirada en esta mujer, también lo haga y que usted haga parte del cumplimiento de esta promesa donde la Biblia nos dice que ese es un lugar especial donde Él nos quiere instruir y nos quiere llevar por sus caminos. El ser humano hoy invierte en un partido del mundial y wow, lo vale. Bueno, ya pasó el mundial. El ser humano hoy invierte en ir por allá a Tailandia, en ir por allá, qué sé yo, Francia, Italia, y lo vale. El ser humano invierte en un carro y lo vale, invierte en una casa, nosotras las mujeres en un bolso carísimo que a veces no nos duele. Ir a vivir una aventura con el Señor será demasiado. Bueno, para María no lo fue. Para María no lo fue. Ella se sintió honrada de poder tener ese momento con el Señor. Chicas, terminemos orando por todo esto y por aquello que nos reúne a todas las mujeres del ICT en estos 3 días de ayuno. Padre, gracias por este ratico, Señor. Gracias por poder juntas interceder por nuestras peregrinas, por aquellas mujeres que como María no escatimaron recursos para ir y disfrutar de un tiempo maravilloso contigo. Yo te ruego que en ellas se cumpla esta promesa, que sean instruidas por ti, que tú, Señor, les muestres tus caminos, tus planes de bien para ellas, tus sueños con cada una de ellas. Y yo te ruego por mí, por mis hijas, mis discípulas, aún en el anhelo que tengo de subir con mi esposo a la peregrinación. Oh Señor, tú conoces el costo, pero también conoces mi corazón. Y yo hoy te ruego que mi corazón se alinee con el tuyo y que me provea los recursos, Señor, para yo irme a vivir esta aventura, Señor. Provéele a todas mis discípulas que lo anhelen en su corazón, que puedan desarrollar, fruto de entender las prioridades de la Biblia, ese corazón que no escatima cuando se trata de ti, Señor. Padre mío, yo te ruego que nos llenes de aventuras contigo en los congresos, Señor, ahora en nuestros congresos del Redil, en la peregrinación, Señor, en los tiempos de vigilia, en los tiempos de reunión, de células, Señor, que sacarte el tiempo a ti sea un privilegio, Señor, una honra, aunque a veces no llenemos las expectativas de otros, aunque de pronto tengamos que delegar, aunque de pronto a veces tengamos que pagar para, Señor, aunque a veces tengamos que sacrificar un poco para atender las prioridades que tú nos mandaste atender. Que esa ecuación, Señor, de la fe sea la que nosotras vivamos, Padre de los cielos. Yo pongo en tus manos nuestras vidas para que tú sigas haciendo de nosotras esas mujeres que aprenden a soltar el vivir para otros y aprenden a concentrarse en vivir para ti, que no están pendientes todo el día ni preocupadas por lo que otros piensan, sino por agradarte a ti, por disfrutarte a ti, por agradarte a ti, Señor, consintiendo nuestras familias, educando nuestras familias. Señor, agradarte a ti, priorizando nuestra agenda para buscarte a ti, Señor. Ayúdanos y haz de nosotras esas mujeres que mantienen su corazón como María de Betania, que hoy estamos estudiando, que antes de ver milagros estaba allí a los pies
y después de ver milagros aún más, con más intensidad y con mayor fervor. Igualmente una mujer sólida en su fe, que siempre aprovechó cada momento que tú le regalaste, Señor, para disfrutar esos tiempos contigo. Gracias, Padre, por estas hermosas enseñanzas y por estos 3 días de ayuno donde yo te ruego sigas llevándonos durante toda esta semana, meditando en todo lo que aprendimos en estos 3 días y preparándonos para esa cosa nueva que yo sé tú harás con aquellas que han dispuesto su corazón, como Ana, como María Magdalena y como María de Betania. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Chicas, feliz noche. Dios me las bendiga. Nos vemos pronto.